tal, jóvenes cachimbos? Los saluda nuevamente el profesor Rocha para ver en esta semana 11, el texto argumentativo, ¿no? En rigor vamos a enfocarnos en los componentes de la argumentación. El texto argumentativo ciertamente es un texto complejo, dado que se tienen que articular una serie de razones y la posición del autor tiene que ser o tiene que estar refrendada por ideas que desde el punto de vista lógico son sólidas. Entonces, para ello se requiere que los argumentos no estén sustentados en subjetividades, ¿no? Hay que evitar toda filtración de lo emocional en la argumentación. Cuando uno argumenta, tiene que sustentar su argumentación en razones válidas, en razones plausibles. De lo contrario, entonces una persona entrenada podría definir algún tipo de fisuras en la argumentación. Pero en rigor son tres componentes los que vamos a ver ahora. Toda argumentación siempre parte de un aspecto, digamos, debatible, ¿no? Que se puede llamar cuestión, se puede llamar problema. Aquí en la separata nos plantean el aspecto controversial, la controversia. O sea, hay una pregunta en rigor que está implícita o se plantea de manera explícita también. Por ejemplo, una pregunta podría eventualmente ser esta, ¿no? ¿Sería razonable aprobar la pena de muerte en Perú? ¿No? Esa podría ser un tema controversial. Entonces, sobre la base de esa pregunta es que el autor del texto argumentativo responde, ¿no? A favor o en contra. Entonces, eso se llama posición. El autor va a decir, bueno, sí, yo estaría de acuerdo con que se aplique la pena de muerte en Perú. O versus el otro autor que diría que no, ¿no? Esa posición luego va a ser refrendada a través de argumentos. Entonces, los argumentos van a permitir validar la posición a favor o en contra, ¿no? Y para ello estamos ya frente a un tercer componente, que es el componente de los argumentos propiamente, ¿no? Los argumentos se van a decantar por la comprobación o por la confutación o cuestionamiento. Y estos tres tienen que delimitarse de manera bastante clara. Existen una serie de recursos formales, ¿no? Conectores, por ejemplo, relación causa-efecto, probablemente las citas, una serie de formas mediante las cuales podríamos nosotros plantear o estructurar un buen texto argumentativo, ¿sí? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es revisar un texto de manera puntual. Y en este texto vamos a encontrar estos tres componentes: la controversia, la postura del autor y finalmente cuáles son los argumentos principales que esgrime, ya sea para comprobar o para cuestionar o refutar. Eso lo haremos de inmediato. Bien, vamos entonces con el texto A. Dice aquí, la homeopatía se basa en los efectos terapéuticos de sustancias cuya toxicidad se suprime utilizando dosis muy pequeñas, hasta el nivel conocido como infinitesimal, explica. En su web, Boiron, la principal empresa de tratamientos homeopáticos en España. Los efectos son específicos de la sustancia diluida, incluso cuando a veces no se llegan a detectar trazas moleculares en el medicamento. Un ejemplo real, la cafeína espabila, es, digamos, uno de estos componentes homeopáticos, ¿no? Según la homeopatía, si se toma en proporciones ínfimas, hace lo contrario, dar sueño. De ahí un preparado para dormir que se obtiene mezclando una parte de cafeína con 99 de agua, ¿no? Se agita y el resultante se vuelve a mezclar con otras 99 partes de agua y así sucesivamente. Cada una de estas diluciones se denomina CH, centesimal anemaniana. En algunos casos el resultado equivale a verter una gota de principio activo en todos los océanos del planeta. Esta operación es lo mismo que llenar en casa una olla con 5 litros de agua, echar un pellizco de azúcar, remover, después separar una cucharita de té del líquido resultante y volver a diluirlo en una olla con otros 5 litros de agua limpios. Y repetir la operación tantas veces como se desee para terminar tomando una gota del preparado con el café del desayuno. ¿Puede un preparado de este tipo curar alguna enfermedad? Por otro lado, la evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable. Aún así, se siguen realizando estudios y revisiones. La última de este mes en Cochrane, que concluye que los ensayos no muestran ningún beneficio medicinal de la homeopatía al compararse con el placebo en el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio en niños. El propio Ministerio de Sanidad, que termina de tramitar la orden ministerial para regularizar la comercialización de estos productos, reconoce que no cura. En realidad, el único efecto reconocido de la homeopatía es el placebo. Hasta ahí no habría problema si la mitad de los españoles no creyera erróneamente que funciona. Y si muchos de estos pacientes no abandonaran los tratamientos cuya eficacia y seguridad se han probado científicamente para abrazar estos tratamientos alternativos. Un caso lamentable que grafica esta situación sucedió con el niño de 7 años que falleció en Girona por una afección respiratoria que sus padres trataban solo con homeopatía. Ese es el problema, ya hemos discutido esto, ¿no? El aspecto controversial es,
Vamos a colocarlo aquí arriba porque no me va a alcanzar. Es apropiado, ¿no? Aceptar y practicar la homeopatía. Bueno, es clarísimo. El autor del texto señala que la homeopatía, más que beneficios, es ineficaz para tratar una enfermedad y podría derivar en la muerte del paciente. En la muerte del paciente, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos presenta el autor? Sencillo. El argumento número 1, en rigor, es la evidencia científica, ¿no? La evidencia en contra de la homeopatía es incuestionable. ¿Qué más? ¿Qué otro argumento de peso, ¿no? Los tratamientos alternativos, los tratamientos homeopáticos, ¿sí? Los tratamientos homeopáticos son inservibles, no curan, no pasa nada con los tratamientos homeopáticos. Esos son los dos argumentos de rigor, los dos argumentos de peso. Vamos ahora con las preguntas de opción múltiple. Bueno, acá tenemos el texto B. De manera implícita, entonces, en el caso de las preguntas de opción múltiple propiamente, el primer argumento para cuestionar el valor curativo de la homeopatía incide en su preparación con el fin de sostener que el grado de ilusión necesario refrenda su valor medicinal. Eso no es, ¿no? Esclarecer hasta qué punto se podría aprovechar la ilusión infinitesimal. Demostrar que sus preparados están compuestos de agua, básicamente. Porque claro, si vas diluyendo y el componente mayor es el agua, pues es básicamente agua lo que estás consumiendo, ¿no? Y a no ser que se haya demostrado que el agua cura las enfermedades, es un absurdo que los tratamientos homeopáticos se tomen en serio, ¿no? Pero la clave correcta sería la C. 2. El segundo argumento postula que la evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable. Para ello, invoca una investigación hecha por el Ministerio de Sanidad. Apela a la autoridad de un estudio reciente y cita un ejemplo. Cuestiona la ordenanza ministerial para regular su expendio. Reniega de una reciente investigación realizada en Cochrane. La clave correcta ahí sería la alternativa B, ¿no? Porque nos está hablando acerca de, y voy a permitirme citarlo, ¿no? Dice aquí, los ensayos no muestran ningún tipo de beneficio medicinal de la homeopatía al compararse con el placebo en el tratamiento de infecciones de tracto respiratorio en niños, ¿no? Y coloca pues lo que ha pasado en el caso de Girona, ¿no? Que un niño ha muerto, un niño de 7 años muere por una infección respiratoria, dado que sus padres practicaban la medicina homeopática, ¿no? Un absurdo. Una afección que podría curarse rápidamente. En el espacio argumento, el autor recurre a la espacio que se evidencia en el tono hiperbólico, en el tono exagerado que emplea como complemento, ¿no? Entonces, en el primer argumento, el autor recurre a la ironía que se evidencia en tono hiperbólico, que emplea como complemento. O sea, él dice, en algunos casos el resultado equivale a verter una gota de principio activo en todos los océanos del planeta. Y ahí está justamente la exageración, ¿no? Es como una especie de caricaturización del hecho. Pero la clave correcta es efectivamente la alternativa D. Bien, vamos entonces a revisar el texto B para definir justamente los 3 aspectos que ya habíamos delimitado. La idea de producción capitalista es la que ha servido para alimentar e inocular en el ADN de nuestras sociedades lo que la economía ecológica ha denominado el mito del crecimiento. Ojo con ello, ¿eh? Más o menos eso nos da, digamos, una pequeña pauta de lo que el texto va a abordar. Esta idea postula que el hecho de que la economía crezca a costa de lo que sea es siempre bueno en sí mismo, debido a que es la única forma de crear bienestar. Los países que se denominan desarrollados, todos ellos cumplen una serie de características. Por ejemplo, son países que hace muchísimo tiempo agotaron su base de materias primas y la base material que tienen en sus propios territorios. Si ahora mismo le ponemos una valla a la periferia de cualquiera de los países que se llaman desarrollados que impida que ingresen energía o materiales y evite que salgan residuos de cualquier tipo, ese país no duraría ni 15 días. Porque son países que hace mucho tiempo sobrepasaron los límites de sus propios territorios. Dicho de otra manera, el crecimiento económico y el llamado desarrollo se construye sobre la base de una economía que podríamos llamar metafóricamente caníbal, porque se sostiene y crece a partir de los consumos, de los recursos, de los minerales y de la contaminación exportada a terceros países.
Asimismo, esos países denominados desarrollados atraen mano de obra barata de terceros países. Para que eso exista, para que haya países que puedan comprar, cuando la compran, materia prima barata o puedan utilizar energías baratas y puedan exportar residuos o importar alimentos baratos en buenas condiciones, tiene que haber en el otro lado del mundo justo lo contrario. Finalmente, entonces, para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber ese otro modelo de sometimiento y explotación. Es decir, para que existan países que sobrepasan con mucho el consumo de los que les permiten sus propios territorios, tiene que haber otros países que funcionan en el planeta como si fueran una gran mina y un gran vertedero. Ese es el mito del crecimiento sobre el que se funda el modelo capitalista que muchos defienden, ¿no? Entonces, vamos a plantearlo en estos términos. ¿Cuál sería el aspecto controversial? El aspecto controversial es en qué se funda, en qué se sustenta el modelo capitalista actual. Y entonces la posición del autor diría lo siguiente: se funda en el mito del desarrollo, cuyo mecanismo de crecimiento es perverso. Bien, ¿y cuáles son los argumentos? Rápidamente, el primer argumento es que en efecto estos países desarrollados, ¿no?, han creado, por supuesto, una riqueza impresionante, pero es una riqueza impresionante sobre la base ya de la explotación completa de recursos, lo cual implica que tengan que recurrir a otros países para seguir explotando. Y por otro lado, necesitas también, digamos, pacientes de esa alta actividad productiva que puedan de alguna manera asumir los activos y pasivos del deterioro medioambiental. Entonces tú explotas, por ejemplo, recursos a través de la minería, a través de la explotación de hidrocarburos, ya no tienes más que explotar, pero hay otros países que sí cuentan con el recurso. Financias en esos países, inviertes en estos países, explotas el recurso y lo que haces también de pasadita es contaminarlos, ¿no? Entonces, por esa razón dice aquí al final esto, ¿no?, lo cual es clarísimo en el caso de la posición del autor. Para que pueda existir ese modelo de desarrollo, tiene que haber ese otro modelo de sometimiento y explotación. Hay un país con mucho poder y países con menos poder que van a recibir en rigor la inclemencia de este desarrollo perverso. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple rápidamente. En la argumentación de la autora, el mito del crecimiento carece de pertinencia para explicar la economía de los países tercermundistas. Es una secuela de la política económica. Aquí le quitamos esta preposición. Es una secuela de la política económica que puso en marcha el comunismo. No tiene nada que ver porque acá nos está hablando del capitalismo, ¿no? Entonces, la alternativa B no tiene absolutamente nada que ver. El mito del crecimiento carece de pertinencia para explicar la economía de los países tercermundistas. Bueno, sí, el país tercermundista como un país subordinado al país desarrollado, ¿no? Provoca consecuencias en el ámbito medioambiental y político principalmente. Sí, en la toma de decisiones, el poder, en el caso del ámbito medioambiental, tiene que haber un país pobre, con menos recursos, los tercermundistas, dice acá que sirvan de vertedero. Entonces la clave correcta es C. 2. De la descripción de los países desarrollados que propone la autora, se desprende que el capitalismo permite una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. En absoluto puede haber una relación armoniosa, porque justamente la naturaleza se ve menoscabada, ¿no? Socava los principios para que emerja una economía de tipo caníbal. Más bien lo que hace es asegurar un escenario en el que este país con mucho poder en principio explote y agote su crecimiento interno y luego tenga que recurrir a países externos, ¿no? Pone en riesgo el desarrollo sostenido de los países del viejo mundo. Bueno, los países del viejo mundo han practicado más bien este capitalismo ultranza, ¿no? Con lo cual nos queda la D. Es un sistema que tiende a agotar la riqueza natural de un territorio, ¿no? Efectivamente. Y una vez que ya lo tienes, buscas otro y otro y otro, ¿no? Pero mientras tanto ya depredaste el medio ambiente, ríos contaminados, que es lo que está ocurriendo aquí en Perú, ¿no? Ríos contaminados, una pésima negociación, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la lógica de la autora, se infiere que si un país del tercer mundo consigue un nivel de desarrollo sobresaliente en su región, ¿cuál sería la consecuencia de eso? En principio, si un país del tercer mundo descolle en su región, eso va a ser a costa de otros probablemente, ¿no? ¿Sus desechos contaminantes serían trasladados a los países desarrollados? No, es a países que tienen un desarrollo mucho menor. Posiblemente haya establecido relaciones de dominio sobre otras naciones. Eso, literalmente es eso, ¿eh? O sea, para que puedas desarrollarte tiene que haber
una especie de concentración de poder y además una economía caníbal, dice acá, ¿no? Explotas lo tuyo, pero luego requieres necesariamente de otros con menos poder para que te sirvan de vertedero. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. ¿Eh? Bien, vamos entonces ahora con la infografía. Me parece que en este caso nos han precisado colocar solamente una infografía nada más. Con esto vamos a cerrar, no, hay texto también. Así que vamos a cerrar ya la sección A con un ejercicio de comprensión lectora en rigor, ¿no? ¿Cómo se forma un tornado? Este fenómeno ocurre durante las tormentas eléctricas, dice aquí. Primero, una masa de aire caliente y húmedo asciende desde el suelo acompañada de fuertes vientos. Es lo primero que pasa. El aire caliente choca con el aire frío y seco formando un vórtice, que desciende a su vez de una nube de tormenta. Número 3. El vórtice entra en contacto con el suelo. 4. El movimiento de rotación aumenta dando lugar a una potente columna de aire ascendente y giratorio. Y finalmente 5. La aceleración de la rotación crea una fuerza destructiva a su paso. ¿Sí? Entonces tenemos aire frío, en primer lugar aire caliente, luego el aire frío que se funde con el aire caliente. Se genera un vórtice en contacto con el suelo. El número 4. El movimiento de rotación aumenta, dando lugar a una potente columna de aire ascendente y giratorio, y la aceleración crea una fuerza destructiva, ¿no? Entonces dice acá, la mayor parte de tornados se desplazan a una velocidad de 16 a 32 kilómetros con vientos que pueden alcanzar hasta 400 kilómetros por hora, una barbaridad. Luego, la formación de los tornados sigue albergando varias incógnitas para los científicos y meteorólogos que los estudian. Sin embargo, se sabe que para que se formen se tienen que dar una serie de condiciones meteorológicas especiales. En principio, dos corrientes de aire, una fría y otra caliente, convergen en horizontal. En este encuentro, el aire caliente, que debería estar por encima del frío, queda atrapado en un plano inferior, lo que produce que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas, de forma paralela y con direcciones opuestas. Llegando el momento, la corriente de aire frío y seco comienza a descender, mientras que la otra más cálida y húmeda se eleva, produciendo una corriente en forma de tubo giratorio. Según avanza el proceso, esta corriente de aire tubular comienza a ganar velocidad. Posteriormente, el aire caliente continúa ascendiendo a la vez que el frío desciende, levantando el vórtice del tornado hacia una posición vertical. Una vez el vórtice toque el suelo, la corriente de aire acelera nuevamente, produciéndose el remolino en forma de trompo tan característico de los tornados. A continuación, mientras que el aire frío desciende alrededor de los flancos del trompo, el flujo de aire caliente atrapado bajo la primera encuentra a través del vórtice una vía de ascenso idónea, por lo que siguiendo esta ruta comienza a elevarse en vertical de forma más violenta y masiva. Este desplazamiento genera un efecto de aspiración, razón por la cual los tornados pueden levantar vehículos e incluso viviendas haciéndolas volar literalmente. Llegado el momento en el que ambos flujos de aire, tanto el caliente ascendente como el frío que desciende, alcanzan valores constantes. El viento en el interior del trompo puede registrar velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. Muy bien. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple rápidamente. Primera pregunta, en esencia el texto tiene la intención de, ¿cuál sería la intención principal del autor? Definir las condiciones meteorológicas elementales para la formación de tornados, comunicar las características cruciales. Bueno, definir las condiciones en realidad no las define él, ¿no? Las define un especialista, así que esa no puede ser la clave correcta. Lo que él en todo caso hace es exponer, ¿sí?, cómo es que se forman estos tornados. Comunicar las características cruciales de un fenómeno meteorológico específico. ¿Cuál? En el caso de la clave B es una clave tan vaga, tan imprecisa, que no hay manera de saber qué fenómeno meteorológico es, ¿no? Puede ser un tornado, puede ser una lluvia, qué sé yo. Dilucidar, aclarar, explicar. La velocidad. No es la velocidad en absoluto. La clave correcta sería la D. Describir el proceso de formación de los huracanes a través de varias etapas. Y describe cada una de ellas, ¿no? 2, en el texto término converger, ¿sí? Converger, dice aquí, dos corrientes de aire, una fría y otra caliente, convergen. Tiene sentido de desplazar, de coincidir, de combinar o articular. La clave correcta es coincidir. Una convergencia, no una coincidencia. 3, en relación con la formación de los tornados que ilustra el gráfico, es inconsistente sostener que el vórtice creado por el aire caliente y frío se mantiene suspendido en el proceso. Una vez formado, la fuerza destructiva que alcance dependerá de su aceleración, ¿no? Si eso es cierto, una columna de aire giratorio emerge cuando aumenta el movimiento de rotación. Y finalmente al surgir consiguen una velocidad promedio de desplazamiento mayor a 15 kilómetros por hora, ¿no?
Lo que pasa con el vórtice es que el vórtice entra en contacto con el piso, dice aquí, ¿no? Entonces no es que se mantenga suspendido, pues, no es que se mantenga arriba. O sea, lo que hay es una combinación de aire caliente y frío. Y de esta combinación, el vórtice que surge justamente de ese encuentro hace que la masa de aire caliente y fría descienda y entre en contacto con el suelo. Entonces no es que se mantenga suspendido. La clave correcta es A. Pregunta número 4. A partir de la información que brinda el gráfico y la lectura, se deduce que para la formación de los tornados, la velocidad del aire caliente en su rotación define su estructura al interior. Las dos corrientes de aire se deben fusionar antes de que concluya el proceso. El contraste entre las temperaturas de las masas de aire es determinante. Y finalmente es indispensable una cantidad de condiciones meteorológicas especiales. Muy bien, entonces a partir del gráfico y la lectura se deduce que para la formación de los tornados, el contraste entre las temperaturas de las masas de aire es determinante. Esa sería la clave correcta. ¿Y por qué razón esa es la clave correcta? Porque eso no solamente en el gráfico, sino también en el texto lineal, ¿sí? Las diferencias de temperatura en las masas de aire, justamente en las distintas etapas, son las que generan, en rigor, la conformación del tornado. La diferencia entonces de temperaturas deviene en relevante, ¿no? Es muy importante. Y finalmente, si la convergencia de aires no pudiera crear un vórtice dinámico, ¿no? Entonces simplemente, si no hay vórtice, no hay tornado, pues es la constitución del vórtice la que genera, en efecto, que el tornado aparezca, que el tornado ocurra, ¿no? Si no hay convergencia de aires, olvídate del vórtice, y si no hay vórtice, no hay tornado. Entonces el proceso de formación de un tornado no se llevaría a cabo. Esa es la clave correcta. Sigamos con la resolución, pasamos a la sección B. Las superbacterias son cepas de microorganismos que han sido capaces de mutar su ADN a lo largo de generaciones para poder sobrevivir. Cuando son atacadas por fármacos, las bacterias entran en una situación de estrés que las induce a captar el ADN de otras bacterias, a las que no les afecta un antibiótico determinado. Se trata de una estrategia adaptativa que se ha acelerado por el uso masivo y a menudo incorrecto que se hace de los antibióticos, como la automedicación o los tratamientos incompletos, y que ha empujado a estos organismos a dotarse de un superescudo multiresistente que puede repeler la acción de numerosos fármacos a la vez. Varios laboratorios están trabajando para contrarrestar esa enorme capacidad defensiva, entre ellos el Centro Nacional de Biotecnología del SCIC, donde un equipo liderado por Daniel López ha desarrollado una forma de desactivar los escudos protectores bacterianos, donde se hallan los complejos proteicos relacionados con la resistencia a los antibióticos, denominados balsas de lípidos. Hemos descubierto que las estatinas, un grupo de fármacos usados para tratar a pacientes con colesterol, pueden ser eficaces para luchar contra esas superbacterias, cuando se suministran junto con antibióticos convencionales, explica López. Las estatinas rompen esas balsas de lípidos y permiten la actuación habitual del antibiótico. Las pruebas se han realizado con Staphylococcus aureus, una bacteria que causa estragos en ambientes hospitalarios y que es resistente a un antibiótico muy habitual, la meticilina. Es de esperar que este notable avance en la lucha contra las superbacterias vaya en paralelo a un uso más racional de los fármacos. De lo contrario, esos diminutos seres unicelulares se verán impelidos, esa es la palabra de sentido contextual que nos van a pedir, a construirse barricadas cada vez más infranqueables. Entonces, mucho ojo, por favor, con la automedicación, que puede resultar muy nociva para cualquier persona, porque más que curarte, lo que genera es una resistencia a estos por parte de las bacterias que finalmente va en desmedro de tu propia salud, ¿no? Solo 3 veces en la historia, dice aquí, en la infografía, la ONU había declarado una crisis de salud. En el caso del VIH, los problemas del corazón y el ébola. Pero ahora ha declarado una cuarta también, por superbacterias, que son bacterias que se han vuelto resistentes a los antibióticos. ¿Y cómo pasó eso si yo ni tomo tantos medicamentos? Al parecer uno de los principales responsables es la comida. Más del 70% de los antibióticos en Estados Unidos de América es usado en productos derivados de animales, para que los animales se enfermen menos y para engordarlos más. Aunque estos antibióticos mataban a la mayoría de bacterias, su abuso hizo que algunas empezaran a sobrevivir y a multiplicarse, hasta convertirse en superbacterias resistentes a cualquier medicamento. De seguir así, se calcula que para el 2050 más de 10 millones de personas morirán por superbacterias. ¿Cuál es la fuente? How antibiotics in our food system affect your health, ¿no? Cómo los antibióticos en nuestro sistema alimenticio afecta tu salud. Y entonces aquí lo que tenemos es un problema serio
Más adelante una superbacteria podría matar a cualquier persona sin ningún inconveniente. Arrancamos con la pregunta número 1 entonces. Además de reflexionar sobre su posible origen, el texto informa medularmente sobre las propiedades esenciales de las bacterias que han logrado mutar su ADN. Un procedimiento que neutraliza las balsas de lípidos de las superbacterias. El rol de las estaninas para la destrucción de unos escudos multibacteriales. La adaptación de las bacterias a raíz de la producción de escudos proteicos. Entonces, lo que tenemos aquí es esto, ¿no? Hay una respuesta de las bacterias, se vuelven más resistentes a los antibióticos, más difíciles de tratar, y eso luego genera como consecuencia que a su vez el ser humano genere algún tipo de respuesta, ¿no? Y ese tipo de respuesta no es sino un procedimiento para poder combatir estas superbacterias. ¿Qué cosa es lo que se hace? Es, en rigor, ¿no? Un procedimiento que permite neutralizar los escudos bacterianos. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa B, un procedimiento que neutraliza las balsas de lípidos de las superbacterias. Ahora, acá nos están diciendo que se verán impelidas, ¿no? Estas superbacterias van a verse impelidas a construirse barricadas cada vez más infranqueables, ¿no? Se van a volver más potentes y más difíciles, además de tratar, de combatir. La palabra impeler es disolver, modificar, alterar, inducir. Impeler a construirse barricadas, ¿no? Que sería más o menos como desencadenar, gatillar. La palabra inducir sería el mejor sinónimo. Respecto a la infografía, no es correcto sostener que la aparición de las superbacterias fue provocada a raíz de la intervención humana en la producción de alimentos, ¿no? Eso sí es correcto. ¿Constituye una terrible amenaza para la salud de las perspectivas de la ONU? Sí, justamente es un llamado a las crisis de salud, ¿no? Y ahí se menciona el VIH, el ébola, los problemas del corazón y ahora esta aparición de superbacterias. Pone en peligro a la población a raíz de la rapidez con que se puede propagar. Entonces, lo que va a ocurrir es que acá en 2050, de acá a 30 años, muchas personas van a morir por la aparición de superbacterias. Pero no quiere decir que estas superbacterias se reproduzcan rápidamente, ¿no? O se propaguen rápidamente. Es en ese sentido que la clave C sería incompatible, porque pone en peligro a la población no por la rapidez, no por su velocidad, sino porque es un riesgo sanitario. De pronto aparece una nueva enfermedad por una nueva cepa, muy resistente a algún antibiótico y eso va a generar, por supuesto, una enfermedad bastante problemática de combatir, de tratar. Por más que postulen orígenes aparentemente diversos, se desprende que tanto la lectura como la infografía defienden que la morbilidad animal aumentará debido a las superbacterias. Creen que los antibióticos se usan para fabricar alimentos de origen animal. No creen, sino que eso es algo que ocurre, ¿no? Sostienen que solo las bacterias evolucionadas se reproducen activamente. Y finalmente estiman que la regulación del empleo de antibióticos resulta indispensable. Eso es fundamental, ¿no? El consumo abusivo de antibióticos sin ningún tipo de prescripción médica puede resultar más bien contraproducente y generar estas cepas resistentes. Además, hay una vinculación también con los animales, ¿no? Los alimentos animales, que en efecto podrían devenir en problemas de hecho que sí, o sea, resultaría bastante problemático que se siga pues realizando estas prácticas para poder volver más inmunes a los animales y además engordarlos, ¿no? Que engorden más. Finalmente 5, si los antibióticos desde siempre se hubieran caracterizado por su efecto fulminante al aniquilar microorganismos, afirmar que su uso se enlaza con el origen de las superbacterias sería plausible, no. Las balsas de lípidos formarían una estructura común en la mayoría de bacterias, tampoco. Difícilmente se podría vincular su empleo con la aparición de las superbacterias, eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el antibiótico básicamente sirve para poder combatir a estos microorganismos. La clave sería la alternativa C. Rápidamente vamos entonces con el texto dialéctico. En España, el año 2017, cada inmigrante costaba a las arcas públicas en torno a los 60.000 euros en su primer año de acogida, si se computan todos los costes sociales que lleva aparejada su presencia en ese país. O sea, el inmigrante costaba, tenía un coste, al parecer, dentro de lo que nos plantea aquí, digamos, bastante oneroso, ¿no? Bastante costoso, que demandaba mucho dinero. Un análisis detallado de los bienes sociales que consumen los inmigrantes ofrece una fotografía todavía más gris. Acceden a mayores ayudas de supervivencia.
son favorecidos en la adjudicación de vivienda social, disfrutan de sanidad y educación gratuitas e incluso ven cubiertos los gastos de reunificación familiar. Asimismo, cuando los inmigrantes provienen de culturas distintas a la europea, tienden a formar guetos cerrados donde viven según sus costumbres y leyes. Esos lugares que se suelen llamar en Europa zonas no-go, aunque son bastante inocuos para los varones, no lo son para las mujeres, que suelen ser acosadas, insultadas y hasta agredidas. Ni tampoco para los representantes de la ley, que son hostilizados al tratar de cumplir su labor. Por tanto, Europa no puede asumir más parados y dependientes que únicamente saben cómo exprimir el sistema para alcanzar unos niveles de bienestar que nunca han disfrutado, y que además son incapaces de respetar las normas y valores de los países que les brindan una segunda oportunidad para surgir. Y aquí lo que tenemos es, en rigor, una posición en contra de la inmigración, ¿no? Cuesta mucho la inmigración. ¿Qué más? Además de que cuesta mucho la inmigración, los inmigrantes forman guetos que son hostiles para las mujeres, no respetan las normas, los valores tampoco. Entonces hay demasiada hostilidad, es lo que menciona el autor del texto 2A. El autor del texto B va a estar abiertamente en contra de eso. Europa necesita inmigrantes para poder mantener sus altos niveles de vida, pues es un continente en el que gracias a la modernización y el desarrollo, cada vez un número menor de personas debe mantener a una población jubilada más numerosa y que sigue creciendo sin tregua. No solo España tiene la más baja tasa de nacimientos en el año, muchos otros países europeos le siguen los pasos de cerca. Los inmigrantes, querámoslo o no, terminarán llenando ese vacío. Para ello, en vez de mantenerlos a raya y perseguirlos, hay que integrarlos y orientar su arribo para que beneficie al viejo continente. Por otro lado, el neocolonialismo, practicado de diversas formas por los países europeos, causó estragos en el tercer mundo y contribuyó en buena parte a mantenerlo subdesarrollado. Así, no hay duda de que en última instancia solo el desarrollo del tercer mundo mantendrá en sus tierras a esas masas que ahora prefieren ahogarse en el Mediterráneo y ser explotadas por las mafias antes que continuar en sus países de origen, donde sienten que no cabe ya la esperanza de cambio. Por ello, es menester abrir las fronteras europeas a una inmigración que es necesaria y regularla de modo que sea propicia. Vamos ahora con la pregunta número 1, entonces. La discusión planteada entre ambos textos tiene como eje la llegada de inmigrantes de Europa a la luz del colonialismo contemporáneo. No. El coste monetario real de la inmigración para los países de la Unión Europea. Tampoco. La postura que deben asumir los países europeos respecto a la inmigración. El autor del texto A señala que tiene que tener una postura anti-inmigración y Vargas Llosa, que es el autor del texto B, más bien piensa que debe haber una especie de frontera abierta, ¿no? En lugar de perseguirlos, dice aquí, y mantenerlos a raya, se les tiene que integrar y orientar el apoyo, ¿no? Orientar su arribo para que finalmente quien se beneficie sea el viejo continente. Entonces la clave correcta es la C. ¿El soporte para instaurar una política de fronteras abierta para la inmigración? No. Ahora, nos dice el autor del texto A que estas zonas europeas no-go, ¿no?, son inocuas para los hombres, pero son hostiles para las mujeres. ¿Cuál sería el antónimo de inocuo? Inocuo es inofensivo, ¿no? O sea, que no causa mucho daño. Y más bien, lo contrario sería virulento, en este caso, que es violento, ¿no? La clave sería dedo. Yo más bien preferiría utilizar la palabra hostil antes que virulento, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. En la lógica del texto 2b, los inmigrantes en Europa pueden tener un efecto benéfico en la medida en que los guetos le dan un colorido al paisaje de las naciones. Bueno, lo de los guetos lo plantea el autor del texto A, pero no para referirse a algo positivo necesariamente, para garantizar a los europeos una reserva en el caso de una guerra mundial. Tampoco, ¿qué reserva? O sea, son la carne de cañón, ¿no? Esa no es la lógica de Mario Vargas Llosa. Debido a que puede ser un bálsamo para la política fiscal de la jubilación, ¿no? Porque estos tipos lo que hacen es pagar impuestos, pues justamente el pago de impuestos, porque tienen que tributar de todas formas, lo que permiten es tener una especie de caja, ¿no? Una caja fiscal para las personas que se jubilen. Entonces la clave correcta es C. Vamos con las dos últimas preguntas. Desde la óptica del texto 2A, se infiere que los inmigrantes a los que hace referencia el autor de A tienen el propósito de contribuir con la generación de riqueza nacional, se inscriben en culturas que evidencian marcados rasgos patriarcales, ¿no? Por el hecho de que conforman guetos y acosan mujeres, ¿no? O sea, son los hombres los que no se ven, digamos, perjudicados, pero sí las mujeres. Entonces, los hombres no corren riesgo, pero las mujeres sí. Entonces, en ese sentido, se inscriben estos colectivos
¿no? En culturas que evidencian marcados rasgos patriarcales. Esa es la clave correcta, ¿no? Luego, si Europa hubiera desistido de intervenir en el rumbo de los países del tercer mundo desde que se independizaron, la tasa de natalidad europea repuntaría en pocos años hasta lograr ser positiva. Los países europeos no necesitarían inmigrantes para mantener su nivel de vida. Apelar al argumento de la deuda histórica resultaría una estrategia impertinente. Y finalmente el costo anual por migrante disminuiría a menos de la mitad en la zona europea. Entonces, si no hubiese habido un intervencionismo europeo, mis estimados cachimbos, en el tercer mundo, a pesar del proceso independentista, ¿no es cierto?, de estos países, apelar al argumento de la deuda histórica resultaría una estrategia impertinente, ¿no? Finalmente son ellos los que han, digamos, generado problemas en el tercer mundo. Entonces hay una especie de deuda en rigor, ¿no? Y por esa razón, si Europa hubiera desistido, o sea, si no hubiera intervenido en el rumbo de los países una vez que estos se independizaron, no se podría apelar a este argumento de la deuda histórica, ¿no? La clave correcta en consecuencia sería la C, ¿sí? Bien, continuamos luego. Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces vamos con la resolución del texto número 2 en inglés, el passage 2. Así que arrancamos, es un texto expositivo y se señala aquí lo siguiente, ¿no? Diabetes is a chronic condition. Está recontra sencillo, esto es básicamente un trabajo de cognados. La diabetes es una condición crónica. With, con, which, que es una palabra que ya hemos visto, es un conector relativo, ¿no? La cual patients can live full lives, ¿no? Con la cual los pacientes pueden vivir una vida plena, ¿no? Acá es un verbo, can live, ¿no? Pueden vivir, el verbo es este de acá. Full live es una vida plena, ¿no? Normally, normalmente, ustedes ya saben que las terminaciones en li son adverbios. The pancreas makes an important protein called insulin. También ahí es un trabajo de cognados. El páncreas genera, produce o hace, que es el sentido literal, una proteína importante denominada, called es llamada, insulina. A hormone that regulates blood glucose, ¿no? Una hormona que regula la glucosa en la sangre. Bueno, acá no, acá es, me disculpan, ahí es la glucosa o el azúcar, ¿no? Glucose or sugar, blood, de la sangre. The body's main source of energy, ¿no? Aquí sería la fuente de energía principal, eso es main, bodies del cuerpo. En este caso ustedes saben que el núcleo de una frase nominal siempre está focalizada hacia la derecha, ¿no? A diferencia del castellano que está más bien hacia la izquierda. In people with diabetes, the body does not make enough insulin, ¿no? En las personas con diabetes, el cuerpo no genera insulina, no produce suficiente insulina. Eso es enough. Vamos a colocar aquí suficiente. Suficiente insulina. Produce none at all, ¿no? No produce ninguna. Or does not properly use insulin. O no usa apropiadamente la insulina, ¿no? Entonces, de nuevo, en las personas con diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina, o no produce ninguna, o no la usa apropiadamente, ¿no? O sea, son en realidad varias condiciones. Una persona con diabetes, entonces, no genera insulina en algunos casos, o genera insuficiente insulina, o tal vez no utiliza apropiadamente la insulina con la que se cuenta. This causes high blood glucose levels. Esto ocasiona altos niveles de glucosa en la sangre. A dangerous condition. Dangerous es peligroso, ¿no? Una condición peligrosa, ¿sí? Una condición peligrosa. That can lead to heart disease. Una condición peligrosa que puede conducir, eso es la palabra lead, to heart disease, que puede conducir a enfermedades del corazón, eso es heart, disease, ya lo hemos visto que es enfermedad, heart es corazón, o sea, enfermedades cardíacas, painful diabetic neuropathy, ¿no? Neuropatía diabética dolorosa, eso es painful, painful es doloroso, ya saben que disease es enfermedad,
a gradual deterioration of peripheral nerves, ¿no? Un deterioro gradual de los nervios periféricos. Blindness, ceguera también, podría ocasionar eventualmente ceguera. Kidney disease or failure, ¿no? Y sería insuficiencia renal, insuficiencia o insuficiencia renal, ¿no? Es un mal funcionamiento. And lower extremity amputations, ¿no? Y amputaciones de las extremidades inferiores, ¿no? Eso es lower, es abajo. Entonces ahí se refiere a eso, ¿no? Que eventualmente un enfermo con diabetes podría también padecer de amputaciones de las extremidades inferiores, ¿no? Insulin provides, la insulina provee, an excellent example of the iterative nature of medical research, ¿no? Provee de un ejemplo excelente de la naturaleza iterativa de la investigación médica. Its discovery, su descubrimiento, por ejemplo, laid the foundation for protein sequencing, ¿no? Sentó el fundamento, la fundación de las secuencias proteicas, ¿no? Sentó las bases para la secuenciación de proteínas, which provided the map necessary for the complex process of protein synthesis, la cual provee, digamos, el mapeo necesario. Podríamos pensar nosotros en mapa, porque map es eso, pero aquí no es estrictamente un mapa, sino más bien un mapeo, ¿no? For the complex process, para los procesos complejos, of protein synthesis, de síntesis de proteínas. In addition, además, es en adición, la semana pasada me parece que hemos visto un conector de adición también, era furthermore, ¿no? ¿Recuerdan eso en el texto? No estoy seguro en cuál de los textos en inglés, pero vimos un conector de adición. Bueno, en addition es eso, ¿no? Puede ser además también. Eventualmente podríamos utilizar furthermore. Today's insulin medications, ¿no? Los medicamentos, digamos, que incorporan la insulina en la actualidad, and diabetes research incorporate advancements in genetics, ¿no? Entonces las investigaciones actuales sobre medicamentos vinculados con la insulina en la actualidad y las investigaciones respecto a la diabetes incorporan avances en genética. A field, que es un campo, believed to be, que se cree que es in its earliest stages of changing how we design and produce new medicines. Bueno, entonces de nuevo, in addition, vamos con esta última parte que es la parte más oscura. Además, today's insulin medication and diabetes research, ¿no? Las investigaciones sobre diabetes y medicamentos con insulina en la actualidad, o medicaciones de insulina en la actualidad, dice acá, incorporate advancements in genetics, ¿no? Incorporan avances en genética. Esta secuenciación, esta secuencialidad, dice aquí, de las proteínas o proteicas, son consideradas para poder generar también medicamentos a fin de tratar esta enfermedad, ¿no? A field believed, ¿no? Un campo que se cree to be in its earliest stages of changing, que se encuentra en sus primeras etapas de cambio, how we design and produce new medicine, de cambio sobre cómo diseñamos y producimos nuevas medicinas. Bueno, sí, en realidad es esta secuenciación genética lo que va a permitir es crear nuevas medicinas al respecto, ¿no? Para poder tratar la diabetes de manera más efectiva. Entonces aquí, ustedes saben que este es un posesivo, el posesivo su, stages, es etapas. En el caso de early es, podemos colocar algo así como las etapas primarias, ¿no? Las etapas primarias. Las etapas más tempranas, las primeras etapas de cambio sobre cómo diseñamos y producimos new medicines. Este es how, es cómo. Changing, que viene de to change, vamos a colocarlo aquí. Viene de to change, que es cambio, o cambiar. Aquí con el to, ¿no es cierto? Le estoy colocando como cambiar. Pero tengan en cuenta que también podría este to funcionar como a, en algunos casos, podría funcionar también como para, ¿no? De tal manera que podríamos pensar en a cambiar o para cambiar, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tenemos, es un texto expositivo, ya lo había adelantado, un texto recontra sencillo sobre la diabetes. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. Bien, entonces empezamos. The passage focus, el pasaje se enfoca en, ¿no?
The dangerous consequences of diabetes. Insulin as an effective cure for diabetes. Current research on insulin medications. Insulin and its benefits in the medical field, ¿no? Entonces, vamos con la alternativa A, the dangerous consequences of diabetes, las consecuencias peligrosas de la diabetes. La insulina como una cura efectiva para la diabetes, esa es la alternativa B. Current research, current es actual, ¿no? El campo de investigación actual, o la investigación actual, es una palabra nueva. On puede ser en, pero aquí es sobre, ¿no? Eventualmente en lugar de on podrías utilizar también about, ¿no? Eso ya lo hemos visto en varios casos, ¿no? Alternan entre about y on, pero en cualquiera de estos casos es sobre, vinculado con el tema de investigación, ¿no? Sobre los medicamentos con insulina. Y luego insulin and its benefits in the medical field, ¿no? La insulina y sus beneficios en el campo médico. A ver, entonces, se supone que los enfermos de diabetes en realidad pueden generar poca insulina o simplemente no generan nada de insulina o tal vez hacen un mal uso de insulina. Y entonces, ¿cómo yo me permito en el ámbito médico contrarrestar los efectos negativos de esta enfermedad? Bueno, es a través de la secuenciación genética, ¿no? Es lo que nos indica la lectura. Es en ese sentido que reconocer cuál es la estructura y el mapeo de la insulina lo que va a derivar en, digamos, un tratamiento mucho más efectivo. Y es por esa razón que la clave correcta es la alternativa D, ¿no? En el ámbito médico, reconocer cuál es la estructura de la insulina, cuál es el mapeo de la insulina a nivel microscópico, haciendo un mapeo proteico, va a permitir en el campo médico obtener medicamentos mucho más efectivos para contrarrestar los efectos de la diabetes, por ejemplo. Luego, en el número 2, nos piden el antónimo contextual de dangerous, ¿no? Dangerous es peligroso, me dejo entender. Aquí tenemos varios que más o menos se orientan o se decantan por, como antónimos propiamente, ¿no? Tenemos inocente, innocent, que es un cognado con el castellano. La palabra harmless, que ya la hemos visto la semana pasada también, que es inofensivo, espero que la recuerden. La palabra peaceful y disarmed, ¿no? Que es pacífico y desarmado. ¿Cuáles de esas palabras en realidad funcionan como antónimo? En términos de dangerous, se refiere a la enfermedad. Dangerous supone que la enfermedad puede ser grave, o sea, pueden amputarte una pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave correcta sería la alternativa B, harmless, ¿no? Que es inofensivo. Podría también ser, digamos, inocuo el antónimo. Vamos ahora con la alternativa de la pregunta 3. It is inferred from the passage, se infiere del pasaje, that the study of insulin will allow, ¿no? Se infiere del pasaje que el estudio de la insulina permitirá, ¿no? Este will, eso ya lo hemos visto, es el auxiliar de futuro, eso me indica el futuro, ¿no? Y la palabra allow, que lo hemos visto también en su forma en participio, ¿no? Allow es permitir. Nosotros lo hemos visto, me parece hace 2 semanas, en la forma de participio pasado, o sea, allow it, ¿no? Que puede traducirse como permitió. Entonces vean ustedes que aquí el verbo allow, que es permitir, va acompañado con el will, que es o me indica futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces permitirá. ¿Qué permitirá? Obtaining results in other areas of science, obtener resultados en otras áreas de la ciencia. To cure many fatal diseases, curar muchas enfermedades fatales, such as diabetes, como la diabetes. Improve science in a way never seen before. La palabra improve ya la hemos visto también. Voy a colocarlo aquí al costado. Este es un verbito. Improve es mejorar, ¿no es cierto? Mejorar la ciencia en un modo, en una manera nunca antes vista, ¿no? Never seen before, ¿no? El verbo, bueno, en realidad acá es un verbo subordinado, que es seen, ¿no? Que es ver, de to see, en forma nunca antes vista, ¿no? Y luego to know the causes of pancreatic insufficiency, conocer o saber las causas de la insuficiencia pancreática. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta aquí es la clave A. Bueno, en rigor, el texto nos habla acerca de las posibles aplicaciones también que podrían derivarse del estudio de la insulina. Por ejemplo,
en el ámbito genético, ¿sí? El área de la genética es necesaria también para poder ver este mapeo molecular de la insulina, y esto permitiría crear nuevas medicinas. Entonces otras áreas de la ciencia podrían verse beneficiadas. No es solamente como una cuestión de tratamiento, ¿no? No es solamente para tratar la diabetes, sino que también podrían obtenerse medicinas, digamos, efectivas. En el ámbito de la genética también los estudios interdisciplinares serían necesarios para ello. Entonces la clave correcta sería la A. Seguimos. It is not compatible to say, no es compatible to say, decir, eso es lo literal, pero aquí podríamos traducirlo como afirmar, that, que insulin shortages, que la escasez de insulina, cause high blood glucose levels, ¿no? Ocasiona, origina, causa altos niveles de glucosa en la sangre. ¿Eso es compatible o es incompatible? Eso sería compatible más bien. Nos están pidiendo la incompatibilidad. Can trigger dangerous disease. Puede desencadenar enfermedades peligrosas. Eso también es cierto. La diabetes, por ejemplo, es una de ellas. Do not modify everyday life at all, ¿no? Este at all, ya lo hemos visto antes, es en absoluto, ¿sí? En absoluto. Y entonces si yo digo do not modify, tenemos el verbo to do, ¿no? Entonces aquí podríamos entenderlo como no modifica la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana. Eso es everyday life. Y finalmente, is caused by pancreatic failure, ¿no? Es causada por una falla pancreática. Failure es falla. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa C. Do not modify everyday life at all. No modifica la vida cotidiana en absoluto. Y eso es falso, pues porque producto, por ejemplo, de esta escasez de insulina podría derivar eso en diabetes y luego amputarte la pierna, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta. Y finalmente, if a person's pancreas produce less insulin, si el páncreas de una persona produce menos insulina than necessary, que la necesaria, then the patient, entonces el paciente, ¿no? Could have, podría tener a multi-organ failure, ¿no? Una falla multiorgánica, ¿sí? Bueno, aquí tenemos failure nuevamente, ya lo teníamos ahí arriba. Can be diagnosed with diabetes. Puede ser diagnosticado con diabetes. Will soon suffer, ¿no? From blindness. Acá nuevamente tenemos ese will y soon, que es pronto, ¿sí? Próximamente, pronto. Will suffer, sufrirá from blindness, de ceguera. Bueno, los efectos de la diabetes puede ser ceguera, pero no es que eso sea pronto, ¿no? Y could never, podría, acá este es el adverbio, no se olviden. Could never live, ¿no? Nunca podría vivir a full life again, ¿no? Una vida plena otra vez o de nuevo. Y eso es falso, ¿no? Una persona con diabetes dice puede llevar una vida plena sin problemas, pero va a tener que recibir un tratamiento. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Si una persona o si el páncreas de una persona produce menos insulina que lo necesaria, entonces el paciente puede ser diagnosticado con diabetes. Esa sería la clave correcta, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden apreciar, el texto está realmente sencillo, es un texto recontra cortito y bastante ilustrativo sobre lo que implica la diabetes, ¿no? Vamos ahora con el texto número 3, ¿no? El texto número 3 en inglés, vamos a leerlo rápidamente. Voy a ir explicando poco a poco, en el caso de este texto, con la finalidad de aproximarnos luego a la lectura, ¿no? Scientists might be close. Este close, que puede ser cerrar como verbo, pero aquí es próximo, ¿no? Cercano, estar cerca. Entonces, scientists may be close, los científicos pueden estar cerca, to a cure for the common cold, ¿no? De una cura, eso es a cure, for the common cold, de la gripe común, eso es cold, aunque cold puede ser frío también, pero aquí se entiende como gripe, de la gripe común. They have looked for a medicine for many years, ¿no? Han buscado una medicina por muchos años. The problem is that there are hundreds of types of cold viruses. El problema es que hay cientos, hundreds of types, de tipos of cold viruses, de virus de la gripe.
The viruses, esta idea es importante, voy a subrayarla, ¿no? The viruses, los virus, change, cambian, very quickly, muy rápidamente. They fight against new drugs, ¿no? Pelean contra nuevas drogas. Justamente hemos visto en esta semana cómo las bacterias pueden fortalecerse si uno en realidad los cura mal, ¿no? Y entonces más adelante la gente va a poder morir por una bacteria, una superbacteria. Y eso pasa también con la gripe, ¿no? Va mutando, va peleando contra los antibióticos, ¿no es cierto?, contra los medicamentos, y aparecen nuevas cepas que son más resistentes, ¿no? Y eso podría realmente ser un peligro. This means, esto significa, we all have to suffer every year, ¿no? Esto significa que todos nosotros tenemos que sufrir cada año, ¿no? Que todos nosotros tenemos que sufrir cada año. Scientists have made, los científicos han hecho, ¿no?, a discovery, han descubierto, han hecho un descubrimiento, that cold end colds, ¿no?, que podría terminar con los resfriados, ¿sí? Entonces aquí, que cold podría, end es el verbo, voy a colocarlo aquí, este that es el subordinante, para que se pueda entender. Y luego tenemos el cold, ¿sí?, que viene de to can, que es poder. Podría, entonces aquí, podría, end, terminar, aunque end también puede ser un sustantivo, fin, ustedes lo saben, colds, con las gripes, ¿sí?, con los resfriados. Their discovery, su descubrimiento, bloqueó the viruses that cause colds, los virus que causan gripes. It stopped the viruses, detuvo a los virus from working in the body, ¿no?, que afectan al cuerpo. O sea, acá literalmente es esto, ¿no? Detuvieron los virus que trabajan en el cuerpo, ¿no? Pero no es que un virus trabaje en el cuerpo, sino que lo afecta más bien. Vamos ahora con el siguiente. Most of us, la mayoría de nosotros, most, la mayoría of us, de nosotros, catch a cold, es como capta una gripe, o sea, se agripa. A few times a year, varias veces al año. We usually take different medicine for things. Usualmente tomamos diferentes medicinas para cosas like a sore throat, ¿no es cierto?, como dolor de garganta, ¿sí? A runny nose or a fever. ¿Qué cosa es runny nose? Secreción nasal. Or a fever, o una fiebre. Different viruses, diferentes virus, cause different things, ¿no? Eso es muy informal, ¿eh? Pero bueno, causan diferentes cosas, ¿no? Eso sería lo literal. The researchers' discovery, el descubrimiento de los investigadores, could stop these things, ¿no? Podrían detener esas cosas. It could help, podría ayudar, to end, a terminar, a acabar, our suffering, con nuestro sufrimiento. It could, y podría, also help, también ayudar, people, a las personas, with more serious problems, con problemas más serios. A cold can cause serious problems. Una gripe puede causar serios problemas. In people, en las personas, with breathing difficulties, con dificultades respiratorias, ¿no? Eso es breathing respiratorias. The discovery could help, el descubrimiento podría ayudar, people, a las personas who have asthma, las personas que tienen asma, ¿no?, que padecen asma. Muy bien, entonces, curar al parecer un catarro podría abrirnos la puerta a poder tener un tratamiento muchísimo más efectivo contra, por ejemplo, además de los resfríos comunes, contra el asma y algunas otras afecciones respiratorias que podrían ser mucho más graves, ¿no? Entonces, el texto aborda justamente ello, aborda la necesidad de estas investigaciones para poder tratar ciertas afecciones de carácter respiratorio. Ahora, tenemos que tener en consideración también, ¿sí?, que van apareciendo nuevas cepas de gripes, dice aquí, they fight, los virus pelean against new drugs, ¿no?, contra nuevas drogas. Y entonces eso quiere decir que año tras año nosotros vamos enfermándonos.
Por esa razón, las gripes nos afectan siempre. El proceso viral es un proceso viral que tiene su tiempo de afección. Y ocurre que hay personas que tratan de buscar antibióticos para poder revertir eso, y eso es un grave problema. Entonces, los científicos al parecer están a punto de descubrir una cura contra la gripe común y al parecer esto va a permitir ya de manera derivada que probablemente se puedan tratar otras afecciones, otras dificultades de carácter respiratorio, ¿no? Como el asma, por ejemplo, que es un problema, una enfermedad muy seria, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora con la resolución de las preguntas de opción múltiple. Texto cortito también, vamos a darle parejo aquí. Vamos con la pregunta número 1. What is the main idea of the passage? Nos piden la idea principal. Bueno, en principio vamos a subrayar los verbos, ¿no? Scientists have found. Bueno, ahí tenemos el have found. Luego, we usually take, ¿no? Take. Different viruses, cause, ¿no? Scientists may be close, ¿no? May be close, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a traducir cada una de las oraciones. Son oraciones, ahí tenemos verbos principales. Scientists have found, los científicos han encontrado, a cure, una cura, that end different colds, ¿no? Que acaba, que pone fin, que termina con diferentes tipos de gripe. No es que la han encontrado, dice que están cerca de encontrarlo, es que es diferente a decir que ya se ha realizado el hallazgo, ¿no? Así que cuidado con eso, esa no puede ser la clave. Vamos ahora con la alternativa B. We usually take, ¿no? Usualmente tomamos different medicine, diferentes medicinas, for different things, para diferentes cosas, ¿no? Tampoco es la clave porque aquí de lo que se trata es de esta cura para la gripe común que podría derivarse hacia la cura de otros tipos de afecciones respiratorias. Different viruses, diferentes virus causan sore throat, ¿no? Sore throat, dolor de garganta, runny nose, secreción nasal, and fever y fiebre. Eso es cierto, pero no es la idea principal, es una idea consistente con el texto. Y finalmente, scientists may be close. Los científicos podrían estar cerca o pueden estar cerca to a cure, de una cura for the common cold, para la gripe común. La clave correcta es esa, alternativa D. The contextual synonym of look is. ¿Cuál es el sinónimo contextual de la palabra look, ¿no? Y aquí tenemos notice, que es noticia. Tenemos watch. Notice también puede ser informar, ¿no? Watch, mirar. Study, estudio, gaze, mirada. Lo que tendríamos que ver en rigor es como que se está utilizando el verbo aquí en el texto en inglés, ¿no? Entonces, they have looked, dice por aquí, they have looked, está en la forma de participio pasado, ¿no es cierto? Looked for a medicine for many years, dice acá. Entonces, han buscado una medicina por muchos años. ¿Cuál sería el sinónimo? Study. La clave correcta sería en consecuencia study, porque implica investigación. En ese sentido, el verbo study es el que mejor se aproxima aquí. 3. It is inferred. Bueno, la palabra gaze, ya le he dicho, es mirada. Eventualmente podría funcionar como un verbo también. It is inferred that a person with a cold, se infiere que una persona con gripe, is attacked by a single mutant virus, es atacado por un virus mutante simple, is attacked by a set of viruses, ¿no? Es atacado por un conjunto de virus, en la alternativa B. C, must take medicine for many years, debe tomar medicinas por muchos años. Y finalmente, may have a fever and sneezing. La palabra sneezing es estornudos. Entonces, se infiere que una persona con gripe, una gripe común, no es que le ataque un virus, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí. The problem is that there are hundreds of types of cold viruses, ¿no? El problema es que existen cientos o hay cientos de tipos de virus de la gripe. Entonces, la clave correcta es la B. No es que te ataque un virus, y por esa razón lo que aconseja un médico es que digamos que deje pasar el proceso gripal, ¿no? Porque es un proceso viral. Pero como no aguantamos, por ejemplo, el catarro, los estornudos, la secreción nasal y las molestias que eso genera, lo que buscamos nosotros es siempre un medicamento, ¿no? Y eso más bien podría fortalecer al virus.
Vamos ahora con la pregunta número 4. It is not true, no es verdadero, ¿no es cierto? To say, afirmar o decir, that the viruses, que los virus, that cause, que causan, the common cold, la gripe común, are unchangeable because, son, a ver, voy a crearme una palabra ahorita, porque eso no hay en castellano, ¿no? Changeable es cambiante, ¿no? Es el prefijo de negación en inglés, entonces sería algo así como incambiable. Y en castellano tenemos en realidad una palabra que es inmutable, ¿no? Que no cambia, que no muda. Ahora, ¿por qué no es verdadero decir que los virus que causan el resfrío común son inmutables? Bueno, porque cambian rápidamente. Hay una idea en el texto, dice lo siguiente, ¿no? The viruses change very quickly, ¿no? Los virus cambian muy rápidamente. Y justamente a mí de verdad que me parece una pregunta demasiado obvia, porque además las respuestas son muy cortas, pero de todas maneras vamos a traducir una por una, ¿no? They can change or not, ¿no? Literalmente, ellos pueden cambiar o no. ¿Los virus pueden cambiar o no pueden cambiar? Eso es falso, porque en rigor los virus cambian rápidamente, dice aquí el texto. Y tengan en cuenta que la incompatibilidad ya está planteada en la pregunta. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. O sea, la afirmación incompatible ya está planteada aquí. Y acá tenemos el conector causativo, because, porque. Entonces lo que tenemos que buscar es la razón por la cual afirmar que los virus que causan el resfrío común son inmutables es falso. Entonces, ¿es falso porque cambian o no? No, siempre cambian, y cambian dice rápidamente. Entonces la clave correcta es la B. They change very quickly. Cambian muy rápidamente. Scientists could find a cure. Los científicos pueden encontrar una cura. Y finalmente, people catch cold always. Las personas se agripan. Acá literalmente es captan una gripe, ¿no? O cogen una gripe. Always. Siempre. Eso es lo literal. Entonces la clave correcta es la C. Y finalmente, if the common cold only causes a fever, son varios los síntomas, ¿no? Los síntomas son secreción nasal, probablemente dolor de cabeza, se te tapa la nariz, o sea, en realidad son síntomas desagradables. Pero ¿qué pasaría si el resfrío común solo causara fiebre? Ese fuera el único efecto, digamos. Then it could stop being a serious problem for people with asthma, ¿no? Podría dejar de ser. Aquí, stop es detener, ¿no? Pero ya que estamos con el verbo being, que eso ya se los he enseñado, es la forma en gerund del verbo to be, ¿no? Del verbo ser o estar. Por esa razón, aquí se traduciría de la siguiente manera, ¿no? Podría dejar de ser a serious problem, un problema serio, for people, para personas with asthma. Sí, porque si solo causara fiebre, entonces ya no se verían afectadas las vías respiratorias, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso en realidad quedaría ya al margen. Y por esa razón ya no sería un problema serio para las personas con asma, porque la gripe no solamente genera secreción nasal, sino también afecta las vías respiratorias, ¿no? Los estornudos, por ejemplo, ¿no? Y en las personas con asma esto podría derivar en alguna afección tal vez peor. Vamos con la alternativa B. Scientists would stop investigating. Los científicos dejarían, igual que acá, ¿no? Podrían dejar de ser, acá dejarían de investigar, would stop, dejarían de investigar, investigating, how, cómo, to cure this disease, cómo curar esta enfermedad. Pharmacies would stop selling, las farmacias dejarían de vender, eso es to sell, vender, remedios, remedies, against, contra this disease, esta enfermedad. Y finalmente, this common disease, esta enfermedad común, would stop, dejaría, causing, de causar, death, la muerte, to people, a las personas. Bueno, la gripe común no causa la muerte de nadie, ¿no? Así que esa no sería la clave. Si la gripe común solo causara fiebre, ¿estamos de acuerdo? Eso no quiere decir que las farmacias dejarían de vender remedios, ¿no? Contra esta enfermedad. Probablemente sí venderían remedios justamente para el tratamiento de la fiebre. Y finalmente los científicos dejarían de investigar cómo curar esta enfermedad. Tampoco sería válido, ¿no? Igual causa fiebre, así que buscarías la forma de detener la fiebre, o en todo caso de evitar esa fiebre. La ciencia siempre está al tanto de eso. Entonces la clave correcta sería la A. Dejaría de ser un problema serio para las personas con asma. Bien, señores cachimbos, hemos resuelto dos textos en inglés y entonces ahí nos vamos a quedar por esta semana. La siguiente semana vamos a seguir con el desarrollo temático y, bueno, les deseo éxitos en su examen. Por favor, repasen
Y no se olviden de consultar o preguntar en caso no les haya quedado claro alguna de estas preguntas y la resolución de alguno de los textos. Muchas gracias.